This is where it all begins. This is where it all begins. A moment to feel alive. This is where it all begins. A moment to feel alive. This is where it all begins. Amén. Esta semana estamos hablando nuevamente entonces de este tema, pero hoy quiero hablar, la semana pasada hablamos de cuál es la raíz del gozo, de dónde viene el gozo de Dios. Eso sí, no estamos hablando de una pequeña felicidad que está basada en una circunstancia o esa felicidad que viene el 15 y al fin de mes, sino que una felicidad duradera, un gozo que dice Dios podemos experimentar y podemos tener en nuestra vida, no dependiendo de las circunstancias por las que estamos pasando o las pruebas. A veces van a venir tribulaciones, más bien la palabra nos anima a mantener el gozo aún a través de tribulaciones y de momentos de pruebas. Entonces vamos a hablar hoy de algo tan importante y es nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y eso es la perspectiva hacia el gozo, porque nuestra perspectiva nos va a llevar a poder recibir esto o nos puede retener de poder experimentar el gozo de Dios en nuestra vida. Y hay muchas personas que no logran experimentar el gozo de Dios, no logran vivir y ver el verdadero gozo de Dios en sus vidas, y muchas veces es por su forma de pensar, es su mentalidad la que no lo permite. Y cuando llegamos a Cristo debería venir un nuevo gozo en nosotros, porque hey, Él ha venido a vivir en ti, ha venido a vivir en mí. Pero hay personas que luchan en esta área. Yo oro que Dios pueda ayudarte y hablarte a través de esto, porque Dios quiere que vivas una vida llena de Él, llena de su gozo. Dios quiere que andes de arrastras por tu vida o que sufras tu vida, sino que Dios quiere que puedas disfrutar realmente, que puedas disfrutar toda la plenitud que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, primero es importante, porque a veces esta mentalidad, hay personas que ya han crecido por cualquier razón, o su ambiente o su forma en que crecieron les ha seteado una forma de pensar en donde ellos piensan que sí, Dios quiere que yo pase problemas, Dios quiere que yo sufra, Dios quiere castigarme. Hay gente que piensa que Dios anda buscando castigarlos todo el tiempo. Es que Dios me está probando y Dios me está tentando. Y la Biblia dice no nos confundamos, porque Dios no puede ser tentado, ni tampoco Él va a tentar a nadie. Esa no es la estrategia de Dios, esa es la estrategia de nuestro enemigo Satanás. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Voy a iniciar leyendo en 1 Tesalonicenses 5, del verso 16 al 18. Miren lo que dice la palabra aquí: estén siempre alegres. Diga alegres. Bueno, en la otra versión ahí dice gozosos. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, es que tú puedas experimentar gozo y que estés siempre gozoso, que estés siempre alegre. Hay muchas cosas en nuestra vida que realmente dependen de cómo nosotros vemos las cosas, de cómo nosotros, de qué perspectiva estamos viendo, de qué lado estamos viendo las cosas. Y a veces el estar viendo las cosas de una perspectiva que no es la perspectiva de Dios, nos retiene de poder realmente experimentar este gozo y permanecer alegres, permanecer gozosos. Entonces hay personas que cualquier cosa que viene a su vida los hunde. Cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier dificultad, estrés en la familia, estrés en el matrimonio, estrés financiero, los hunde. Y claro, hay momentos difíciles, pero en esos momentos es que Dios quiere mantenerte. Dios quiere llevarte a través de esos valles, de esos momentos. Y dice la palabra, es lleno de su gozo. Y no se trata de andar riendo ahí como payaso, sino que de realmente tener un gozo interno, que dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y para pasar esos valles, para pasar problemas, definitivamente necesitamos estar fuertes. Necesitamos tener una fortaleza que va más allá de lo que yo puedo hacer solo.
Y yo puedo pensar personas que están pasando algunos momentos, cambios, transiciones ahorita, algunas luchas. Y sabes que el gozo del Señor puede venir y ser esa fortaleza en tu vida. Pero para esto, para poder verlo en nuestra vida, para poder experimentarlo, tenemos que revisar cuál es nuestra forma de ver las cosas, porque a veces eso es lo que no lo permite. Nuestra perspectiva, nuestra mentalidad es lo que no permite que podamos experimentar el gozo de Dios. Nuestra perspectiva es increíble, porque nuestra perspectiva puede mantenernos engañados toda nuestra vida. Y podemos crecer y vivir sin saber, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo, lo que vamos pasando, podría ser completamente diferente. Y lo que tú estás haciendo a veces depende de cómo has crecido, del ambiente en el que has crecido, la forma en la que creciste hablando o pensando. Y luego eso se convierte en tu mentalidad, y esa mentalidad no te permite ver las cosas de una manera diferente. Y ahí es donde Dios quiere venir y cambiar algo en nosotros. En el libro de Nehemías 8 encontramos una historia del pueblo de Israel, y por supuesto nuevamente vienen saliendo de esclavitud. Estaban en cautiverio en Babilonia y finalmente están regresando a ser un país, a ser una nación, pero habían estado años bajo cautiverio, habían estado años bajo esclavitud. Y usted conoce la historia que en varias ocasiones ellos se encontraron en esta situación, y el problema es que el estar en esclavitud les fue creando a ellos una mentalidad de esclavos. La forma en la que ellos ven las cosas es del punto de vista de un esclavo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre ser esclavo y ser hijo? Amén. Y la palabra dice que nosotros no somos esclavos, somos hijos. Pero ellos vienen y se han acostumbrado por años, piense usted, por años y años se han acostumbrado a verse como esclavos, y luego ahora están libres, ahora viven como su propio pueblo, pero su mentalidad todavía no lo entiende, su mentalidad no ha cambiado, todavía ellos actúan y se ven como si fueran esclavos. Entonces aquí en Nehemías 8 encontramos primeramente a los levitas y los sacerdotes, que ellos tienen que hacer el trabajo de explicarle al pueblo la palabra de Dios. Tienen que explicarle, tienen que enseñarles cómo tomar la palabra de Dios, porque ellos la han recibido tanto tiempo como esclavos, del punto de vista de un esclavo. Y dice ahí en el verso 8, le leían el libro de la ley a Dios con claridad y le ponían sentido, de modo que la gente entendiera lo que se estaba leyendo, porque su mentalidad había estado en un lugar donde recibían aún la palabra de Dios de una manera diferente, y ellos tenían que tomarse el tiempo de explicárselo. No, esto es lo que Dios está tratando de decir, esto es lo que significa. Si leemos en el verso 9 y 10, más bien habla de que, mire lo que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdra y los escribas y los levitas hacían entender al pueblo. Le dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Están escuchando la promesa de Dios, la palabra de Dios. Digamos que están en el culto escuchando la palabra, y como ellos se habían acostumbrado como esclavos a escuchar esto desde afuera en cautiverio, ahora cuando le leen la palabra, lo que ellos hacen es responder llorando. Y yo creo que usted entiende, es como que yo diga aquí: Dios es bueno. Y sabe que hacían y comenzaban a llorar y a llorar, y el sacerdote y los levitas y el gobernador quedaban así: ¿y esto qué le pasa? Porque todos sabemos que Dios es bueno, se responde todo el tiempo. Vamos a ver, Dios es bueno. Esa es la idea, ¿me entiende? Especialmente si usted es un poquito betarrito en el cristianismo, usted sabe esa frase. Pero ellos, cuando les decían algo de la palabra y les leían la palabra, comenzaban a llorar. Dios es bueno y Dios quiere vender. Pero yo lo entiendo, porque como esclavos ellos estaban anhelando ese momento. Ellos lo miraban como cuando Dios nos va a dar, pero ya estaban libres ahora. Entonces ya no había necesidad de tomarlo de esa manera. Y lo que pasa es que su mentalidad no había cambiado. Entonces mire lo que ellos le dicen en el verso 10. Luego les dijo: id
y comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es este a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces usted ve de dónde viene esa frase, ¿verdad? Les están enseñando, hey, cuando Dios nos da palabra, cuando Dios nos habla, cuando tenemos promesa de Dios, eso no es momento de estar triste, este es momento de celebrar. Dice ahí, es tiempo de tomar vino dulce, es tiempo de comer grosura, me imagino que son chicharrones, ¿me entiende? Es tiempo de celebrar, de gozarse en Él. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero para ellos poder entenderlo, ellos verlo de la nueva manera como gente libre, tenían que comenzar a cambiar su mentalidad y la forma en lo que lo habían tomado por tanto tiempo. Y tuvieron que comenzar a trabajar en cambiar su mentalidad, porque habían estado bajo un régimen que cambió esto en ellos, los formó de una manera diferente. Su forma de pensar, su forma de ver a Dios era diferente incluso. Pero ahora es tiempo de cambiar. Es tiempo de no quedarse negativos, de no quedarse pesimistas, de no quedarse llorando, sino que moverse al nuevo lugar que Dios nos ha llamado. Ahora, a mí me parece increíble porque en nuestro mundo vivimos en un mundo también que es muy pesimista. Un mundo que le encanta celebrar lo malo, le encanta celebrar lo terrible, nos llena y nos quiere llenar la cabeza de todo lo que está mal. Usted va a ver cómo los periódicos, la televisión celebran lo que está malo, lo que se cae, lo que no funciona, lo que es corrupto, la muerte. Eso van a celebrar ellos. Y quieren que cuando tú vayas a buscar información, eso es lo que encuentras y eso es lo que va formando tu mentalidad. Yo crecí alrededor del mundo del periodismo y yo sé que esos periodistas, ¿sabe qué? Ellos duermen con el radio en la oreja, esperando escuchar noticias de algo malo, de algo terrible, de muerte. Y en el momento en que escuchen algo van a salir a buscar esa noticia, porque eso es lo más importante tener para la mañana. Ellos van a buscar lo peor. Y es increíble que los medios tienen miles y miles de personas contratadas para que hagan esto cada día, buscar la peor noticia. Ellos no van a escuchar en el radio que una empresa ya ha hecho una gran cosa que va a beneficiar a la sociedad y van a salir a medianoche a buscar esa noticia. No, ellos van a buscar muerte, ellos van a buscar accidentes, ellos van a buscar lo terrible, para que cuando usted se levante en la mañana pueda iniciar su nuevo día escuchando lo peor. Pero si usted quiere llegar a una buena noticia, las nuevas noticias tienen que buscarlos a ellos más bien. Ese es el mundo y esa es la mentalidad que se va metiendo en nosotros, y luego nos volvemos pesimistas, nos volvemos negativos, porque eso es todo lo que escuchamos y lo que escuchamos y lo que escuchamos. Y si tú te creces en un ambiente en donde todo lo que escuchas, todo lo que te alimentas es negativo, eso es lo que va a salir de ti. Si tú eres una persona negativa, si tú eres una persona pesimista y te alimentas de eso, entonces eso va a crecer. Como cualquier cosa, lo que nosotros alimentamos crece. Si tú quieres tener una mentalidad diferente, tienes que llenarte de contenido diferente. Yo he tenido personas que quieren mostrarme, y no sé por qué a la gente le encantan los accidentes. Esa es una rareza, y ahí yo creo que alguna enfermedad mental tiene que haber ahí. Pero a la gente le encantan los accidentes. Yo he tenido personas que me quieren enseñar cosas y le digo, no, yo no soy basurero de nadie. ¿Por qué? Porque lo que nosotros alimentamos en nuestra vida, eso va a crecer. Lo que tú pones en ti, eso te forma, eso forma tu mentalidad. Lo que tú hablas, lo que tú escuchas, lo que la gente alrededor tuyo habla y escucha. La hermana aquí me decía el otro día, como en su lucha, cuántas personas ha venido a decirle malas noticias y malas noticias y malas noticias y malas noticias. Y sabe que tenemos que cerrar nuestro oído a ese tipo de cosas. Usted va a sobrevivir, créame, usted va a sobrevivir sin Canal 6. Gloria a Dios. Es cierto, pero hay gente que no quiere aplaudir. Esas no se la quitan. Usted ha visto, y está el muchacho con el machete y le duele. Y mira, hay gente que le encanta y por eso lo hacen.
Pero lo que nosotros metemos en nosotros, de lo que nos alimentamos, eso es lo que se va formando en nosotros. Eso es lo que va creciendo en nosotros. Y nosotros no queremos ser pesimistas. No queremos ser negativos, porque todo eso va a traer tristeza, va a traer pesadez en tu ambiente, en tu corazón, en tu espíritu. Y es por eso que nuestra realidad no puede ser la guía hacia la vida que queremos. Nuestras circunstancias, lo que vemos, lo que está sucediendo, esa no es la guía hacia el tipo de vida que queremos vivir. Esa no es el camino a la felicidad, porque es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Pero eso puede formar nuestra perspectiva, y es ahí donde tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Cambiar la forma en que pensamos. ¿Por qué? Porque el mundo estará negativo, pero nuestro Dios dice que nuestras circunstancias no nos van a vencer, porque Él ya ha vencido al mundo. Nuestro Dios dice que cuando el mundo ya no puede, que cuando lo natural ya no puede, que cuando llegaste al final de lo que lo natural puede ofrecerte, aun cuando eres una persona positiva y optimista, puedes llegar al final de lo que se puede hacer en lo natural. Y tu Dios dice, cuando llegues al final, al límite, al borde de lo natural, Dios te ofrece lo sobrenatural, y en fe puedes recibir aún aquello que es imposible. Alguien tiene que alegrarse esta mañana. Aun cuando no se puede, Dios puede. Aun cuando ya no hay, Dios puede hacer. Aun cuando no existe, Dios puede crear. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios, y no hay nada imposible para los que creen en su nombre. Y esa es la mentalidad que tiene que estar en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La Biblia lo llama renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Y ¿sabe qué es lo increíble de la perspectiva? De qué lado tú estás viendo las cosas es muy importante. Porque dos personas pueden estar pasando la misma situación, y uno lo toma de una manera y la otra de otro. A uno lo hunde y el otro sobrevive. El otro surge, sale, se levanta. ¿Cuál es la diferencia? Es la mentalidad. Cómo tú tomas las cosas va a definir qué sucede en tu vida. Y es por eso que tú quieres tener la mentalidad correcta. Dos personas pueden ser expuestas al mismo problema y van a reaccionar a él completamente diferente. Todo tiene que ver con de qué lado lo estás viendo. Y tú puedes ser una persona y tú dices, pero es que es duro, es que lo que estoy pasando es duro, es difícil y duele y sufro y cuesta y no puedo. Y tú puedes tener razón en todo eso, pero te lo prometo que hay alguien que en la misma circunstancia va a decir, yo puedo, mi Dios puede. Este no es el final, voy a lograrlo, voy a salir, voy a ir adelante. Y nuestra manera de reaccionar es diferente aún en la misma cosa, y todo va a salir de lo que está en tu forma de pensar. ¿Cómo procesamos las cosas? Por eso es que queremos tener la mentalidad correcta. Aún puede tener razón ambos, pero hay una que es mejor que otra, porque una te hunde y otra te levanta. Mire este ejemplo aquí. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Y tú puedes estar convencido de que es lo que yo digo, es lo que yo digo, es lo que yo digo, y puedes tener razón. Y en medio de esa razón alguien ve algo completamente diferente, porque lo está viendo de otro punto de vista. ¿Y sabe qué? Tiene la razón. Alguien me decía después del primer culto, ¿y sabe qué, pastor? Yo no vi ninguna de esas dos, yo veo una G. Es cierto. Ve, hay una perspectiva completamente diferente, y no se trata de quién tiene la razón, sino quién escoge el mejor lado, quién está viendo la cosa del lado que más le conviene. Y sabe que nuestro Dios no es pesimista, nuestro Dios no es negativo, nuestro Dios no nos mandó a sufrir, Él nos ha dado sus frutos, dice, su gozo es uno de ellos, para que en medio de los valles de la vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no vamos solos, sino que su gozo nos lleva hacia el otro lugar. Piensa en esta, la siguiente. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuántos hay ahí? ¿Hay 3 o 4? ¿Quién tendrá la razón? Unos ven 3, unos ven 4. Unos por un ratito ven 3 y otro ratito ven 4. No importa lo que tú ves.
Lo importante, ¿y por qué les enseño este ejemplo? Porque ambos pueden tener razón. ¿Qué será lo que hay ahí? Yo no sé. Pero ve que hay diferentes puntos de vista. Lo importante es qué quieres ver tú, de qué lado quieres ver las cosas, de qué lado ves la vida. El famoso ejemplo, ¿verdad? El vaso está medio lleno o medio vacío. Y ¿sabe qué? La respuesta depende de tu mentalidad. Completamente de tu mentalidad. Pero eso es lo que pasa cuando llegamos a Cristo. Cuando Él vino a nuestra vida, cuando Él se encontró con nosotros, la palabra dice: cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas. Y esto lo llama la palabra renueva tu mente. Romanos 12:2, yo creo que todos conocemos esa escritura. Cambia tu perspectiva. Cuando tú vienes a Cristo, no te quedes viendo las cosas del lado del mundo, sino que comienza a alinear tu mente con la palabra de Dios. Y si tu mente todavía domina, tienes que meterle más palabra de Dios hasta que la palabra de Dios gobierne en tu vida, y no una mentalidad ni del pasado, ni de una experiencia dolorosa, ni del mundo, sino que la palabra de Dios se vuelve tu mentalidad. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual o a las circunstancias actuales, sino sean transformados, diga transformados, mediante la renovación de su mente. Y así, esta es la parte que me encanta. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos cuidar que nuestra mentalidad esté alineada con la palabra de Dios? Porque así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando nuestra mentalidad está fuera de la palabra, está en el mundo o está en una experiencia que pasamos, ¿sabe qué? No podemos creer incluso que la voluntad de Dios para nosotros es buena. No lo creemos, no lo recibimos. Y no es Dios el que ha cambiado y ha decidido que ya no va a amar a la gente. No es eso, es nuestra mente que está viendo las cosas desde el lugar incorrecto, de la perspectiva incorrecta. Es increíble. Alguien puede estar viendo un hoyo y decir me voy a hundir, y alguien puede estar viendo voy a salir. Es completamente dependiendo de tu mentalidad. Y es por eso que tenemos que cuidar esa parte. Y la palabra nos anima y nos habla. Yo creo que esa es la primera cosa cuando venimos a Cristo. Lo más importante comenzar a hacer nosotros es llenarnos de su palabra. Llenarnos de su palabra y más de su palabra y más de su palabra, para que día tras día tu mente vaya siendo renovada. Y en vez de empezar tu día escuchando las peores noticias del mundo, las peores noticias del Facebook, empiezas tu día escuchando lo que Dios quiere para ti. Comienzas tu día escuchando posibilidades. Comienzas tu día escuchando cómo lo imposible puede venir a suceder hoy. Cómo tu Dios quiere lo mejor para ti. Cómo tu Dios va a cuidarte, va a animarte, va a alimentarte, va a vestirte. Y te dice no te preocupes, si aún las aves, ni las aves se preocupan de qué van a comer, de qué van a vestir. Cuánto más tu Dios va a cuidarte a ti. Pero es nuestra mente, porque si tu mente está en el mundo vas a pensar no, pero ¿cómo? Y ahí es donde hay gente que vive pero tan estresados que hasta se enferman, tan preocupados, porque todo lo que esté sucediendo en el mundo les afecta. Todo lo que esté sucediendo en todos lados les afecta. Pero tú tienes que estar en Él. Y ¿sabes qué? Parado en Él. Parado en la esperanza que has encontrado en Jesús. Pero ¿cómo la obtienes? Es llenándote de su palabra, para que tu mentalidad pueda cambiar. Yo me considero un optimista extremo, honestamente. O sea, no importa qué es, yo pienso hay otra manera. Hay otra manera, hay otra forma de verlo. Y estoy agradecido de que puedo hacer esto, de que puedo ver las cosas de esta manera. Porque cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, eso va a ayudarte a salir adelante. Pero si tú te vuelves una persona negativa, ¿sabe qué? Como padres también cuidar el pasar esto a nuestros hijos, enseñarles a hacer. Y me encanta porque la palabra siempre nos da cositas ahí que nos dice la palabra: estad siempre alegres, permaneced en oración y dad gracias.
O sea, y yo siento qué poderoso, y eso es tan importante hacerlo. Y nosotros queremos transmitir eso a nuestros hijos también, enseñarles a ser agradecidos, enseñarles a ver las posibilidades, a ver lo que Dios puede hacer. Es tu parte el pasar eso a la siguiente generación. Y por eso sabe que estamos tan agradecidos con cada persona que sirve aquí en el equipo de Kids City y de 68 y de jóvenes. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a ellos? Alguien ve, oh, ya no quiero estar lidiando con güiros. Alguien ve, yo tengo que llevar algo a la siguiente generación y queremos pasar esto a ellos, que ellos también vayan entendiendo y conociendo y sabiendo no lo que el mundo dice, pero lo que Dios dice para ellos, lo que Dios tiene para su futuro. Que cuando los viejitos, los de, no quiero decir edades, porque los viejitos pueden ser de 200 para arriba, ¿verdad? Pero cuando alguien ve que el mundo va a estar peor, que el mundo... Dios sigue viendo posibilidades y Dios no ha terminado y Dios tiene algo para ellos también. Y necesitamos pasar esto a ellos. A mí me encanta, yo creo que todo padre nos encanta darle a nuestros hijos lo que quieren y darles lo que desean, pero sabe que nunca podemos perder la oportunidad de enseñarles estas cosas, enseñarles, número uno, yo siempre trato de hacer esto, número uno, enseñarles a mis hijos qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Pídeselo a Dios primero. Ve y habla con Dios, créelo en fe. Porque aunque no lo tienes hoy, aunque hoy no está, aunque yo te dije que no te lo voy a comprar, tú puedes orarle a Dios y vamos a ver qué Dios decide. Entonces ellos pueden crecer en su fe. Mi hija Megan recientemente es testimonio de esto, porque por años ha rogado, quiero tener un perrito, quiero tener un perrito. Y yo he estado definido que en mi casa el único perro soy yo. Es broma, no. He estado definido que no y no y no. Número uno, los perros hieden. Y la gente dice que ya lo bañé. Mentira, hieden. Y siempre dije nunca, ¿verdad que siempre dije nunca? Pero también le enseñé, ore. Y muchas veces ahí estaba yo con ella cuando dijo oremos y le pedí a Dios su perrito. ¿Y sabe qué? ¿Qué voy a hacer yo? Si Dios le mandó a alguien allá que le dijo, venga, tengo un perrito para ti. Y no solamente se lo regaló, y como estaba en los Estados el perro, yo le dije, bueno, que se lo den, pero yo no sé cómo va a llegar aquí. Se lo trajeron hasta aquí. No es broma, se lo trajeron hasta aquí. ¿Y sabe quién lo fue a recibir al aeropuerto? Yo mismo. Pero dije yo no puedo ser el obstáculo a la oración de mi propia hija. Yo no puedo ser el obstáculo a la fe de ella, porque ella lo creyó definitivamente. Ella lo creyó, ella lo oró. Y sabe que años y años, eso se llama no desistir, porque hay gente que ora un mes y dice, no funciona esto de Dios. Pero vamos enseñando y transmitiendo a la siguiente generación lo que es permanecer hasta que Dios hace lo que Él dice que puede hacer. La semana pasada hablábamos que dice la palabra, si permaneces en Él, puedes pedir todo lo que quieras y Dios lo va a hacer. De primero siempre me gusta enseñarles a confiar en Dios y que oren. Y no importa, ni nosotros podemos ponernos arriba de eso. Porque si Dios dice, ¿sabe qué uno hace? Se somete. Dice la palabra que Dios puede mover corazones de reyes. Por eso es que movió el mío, yo creo, ¿verdad? Bien cursi hoy, pero bueno, ni modo. Luego me gusta enseñarles a ser agradecidos. A ser agradecidos. Y cualquier cosita, me voy bien al extremo a veces. Como ay, me chima el zapato y ya me está creciendo el pie. Deje de quejarse que hay niños en África y no tienen pies. Un poquito extremo, pero vamos enseñándoles a ser agradecidos. Y luego le vamos a comprar zapatos, ¿verdad? Me encanta enseñarles a ser positivos, porque vivimos en un mundo negativo. Vivimos en un mundo donde la gente ¿sabe qué le encanta a la gente decir? Lo que odia. Y es tan fácil. Y yo, ay, odio. Y le digo yo, no digan odian. No digan odian, porque usted mismo se ata con su boca y tal vez después va a cambiar su mente. Mejor no ande diciendo que odia nada. Además, ¿por qué tenemos que andar odiando si Dios no nos ha llamado a eso? Es muy fácil. Y podemos pensar en pequeños detalles. No, hay gente que por eso nada le funciona, porque siempre habla negativo. Odia todo. Hay gente que es amargada, y todo empieza en su actitud y su mentalidad.
Una de las cosas que hemos hecho desde que están pequeños, porque nos interesa ir metiendo en ellos el ser positivos también, el ser optimistas, el ver las posibilidades. No solamente el hecho de que Dios nos da la fe para llamarlo imposible, pero también aprender a tener un corazón y una actitud positiva. Y una de las cosas que siempre nos ha encantado hacer es cuando nos sentamos a la mesa, y ellos es como en automático, les encanta jugar eso que le llamamos favoritos. Y me gusta porque en vez de estar hablando negativo, hablamos de las cosas buenas, de lo que nos gusta, y siempre jugamos esto. Y alguien escoge una categoría en la familia y tomamos turnos, y luego cada persona va a decir cuál es su favorito de eso. Como si yo dijera ahorita, por ejemplo, la categoría va a ser comidas. Entonces le voy a preguntar, ¿cuál es tu favorito tipo de comida? A ver, Gaby. ¿Ah? ¿Cuál es su tipo de comida favorita? Monte. Yo le he visto que usted anda comiendo monte. A ver, Elisa. Pastas, hamburguesas, pastas, sushi. Y luego y decimos qué es lo que nos gusta mejor. Y luego alguien cambia la categoría y preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es tu ciudad favorita? ¿O a qué ciudad te gustaría viajar en el mundo? ¿O cuál es tu favorita? ¿Cuál es lo que sea? Entonces es una costumbre de ir sembrando en ellos y enseñándoles a ellos a celebrar cosas, a ser positivos, a soñar, en vez de siempre ir hacia lo negativo. ¿Y sabe qué? Eso es algo que usted puede hacer con su familia, lo puede hacer en su empresa, porque también en todo lugar donde lo negativo se quiere meter es un buen lugar para traer esto. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que el ambiente cambia, el espíritu en el ambiente cambia. Si el día ha sido pesado, si venimos de un día difícil, esto cambia el día y comenzamos a hacer algo diferente. Y así como esto, tenemos otras cosas que hacemos. Pero es importante porque nuestra mente necesita mantenerse en este lugar. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Yo siempre he creído que nuestra actitud positiva incluso tiene el poder para cambiar la realidad. Y eso es lo que la fe es realmente. La fe va a cambiar lo que es real por algo sobrenatural. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces nos quedamos meditando los pensamientos negativos? Nos quedamos viviendo en ellos, habitando en ellos. ¿Y sabe qué? Tenemos razón y tenemos excusas de por qué nos quedamos en ese lugar. Pero aún así la palabra dice, no te quedes en ese lugar, sino que más bien derriba todo argumento, todo pensamiento que se levanta, que es contrario, échalo fuera de tu vida. Porque de ahí se forma tu mentalidad. Yo soy convencido que toda persona puede convertirse en un optimista. ¿Por qué? Porque ya no estás en el mundo y ya tu pasado ya no es, ya ahora es en Cristo. ¿Qué es lo que tú eres en Cristo? Y lo siento mucho, pero en Cristo usted no va a encontrar ni un momento donde Jesús es pesimista o negativo. No, porque Él dice, está conectado con su Padre. Él habla lo que su Padre le da a hablar, Él ve con los ojos espirituales. Y yo creo que así cada persona, no importa si te has considerado alguien negativo, alguien pesimista, alguien amargado, en Cristo puedes ser diferente porque ahora el Espíritu de Dios está en ti. Y ese Espíritu produce frutos diferentes. Y los frutos no son amargura, estrés, preocupación. Los frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Mire que incluso van, ¿verdad? Amor, gozo. Y el gozo va a traer paz en tu vida. Ese es el fruto, porque el Espíritu de Dios está en ti. Este es el fruto que puedes comenzar a ver más y más creciendo en tu vida. Y ser optimista no significa ignorar la realidad. Ser optimista no es que no lo vemos. Ser optimista es que vemos otra posibilidad. Ser optimista es que decido, no voy a ver el problema, sino que voy a ver al Dios que hace esto así de chiquitito. Y donde parece que no se puede, mi Dios dice sí se puede. Y donde parece que no hay, mi Dios dice yo voy a suplir. Y donde no existe, Dios puede hacerlo aparecer en existencia. Ese es nuestro Dios.
No nos enfocamos en el obstáculo, nos enfocamos en cómo vamos a pasarlo y cómo nuestro Dios va a llevarnos al otro lugar. Eso es optimismo. Negativismo es quedarse viendo el obstáculo. Juan 16:33 dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Siempre me encanta exhortar, y esta es una exhortación que me encanta dar, porque yo estoy convencido de que no es necesario. No es necesario. Y me encuentro hablando con personas que les digo, no es necesario hacerlo así. Hay gente que hace su trabajo y lo hace con estrés. Hay gente que hace su trabajo y lo hace enojado. Hay gente que hace su trabajo y lo hace amargado, estresado, con cara dura, renegando, quejándose, malhumorados. Y yo estoy convencido de que no es necesario hacerlo así. Yo creo que alguien puede hacer el mismo trabajo con gozo, con danza, con música, y van a hacerlo igual. Excepto que este va a salir más feliz y este no. Y cuando yo veo una persona que es así, le digo, no es necesario. Yo puedo hacer la misma cosa y estar feliz. Yo creo que de ahí viene esa idea que la gente dice, haz lo que amas hacer y nunca vas a trabajar un día. Es cierto, o sea, lo que cambia es tu actitud. Porque si tú haces lo que haces con amor y con gozo, entonces no vas a sentir que estás sufriendo en tu vida. Pero es nuestra mentalidad la que cambia. Siempre me ha llamado eso la atención, como dos personas pueden estar en la misma situación y verlo completamente diferente, hacerlo completamente diferente. No hay una sola manera, como ustedes vieron ahí, no hay una sola manera de ver las cosas, no hay una sola manera de hacer las cosas. Es la perspectiva la que cambia. Y a veces es nuestra mentalidad la que no nos permite verlo de otra manera. Y alguien ve lo tuyo y dice, no entiendo, ¿por qué no lo ves como yo lo veo? Eso es perspectiva. Y tal vez necesitas ajustar la tuya, especialmente a ver del lado de la palabra, a ver del lado de Dios. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Tal vez solo tienes que abrir y ser sensible a ello. Y Dios te va a ayudar a hacerlo. Si tú puedes entregar esas ideas que están en tu cabeza, esos pensamientos negativos, esos pensamientos donde piensas que Dios no le importas, que Dios no te ama. No, Dios sí le importas y le importas mucho. Mucho, mucho. Dice la palabra en Proverbios 15:13, y con esto voy a ir terminando. Y yo creo, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, todo cambia. Y esa palabra nos dice lo mismo. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, pero el corazón dolido deprime el espíritu. Un corazón dolido deprime tu espíritu. Y no solo eso, hay otra traducción que dice, el corazón triste seca los huesos. Pero así también encontramos palabras que dice, una sonrisa hermosea el rostro. Dice, una sonrisa, un corazón alegre es como medicina para el cuerpo. Y tú quieres llenarte de gozo. Y si hay algo que te está impidiendo de ver ese gozo permanente en tu vida, porque Dios quiere estar en tu vida siempre, y su gozo que permanezca en ti a través de todo momento, especialmente cuando estás pasando un momento difícil. Dios no quiere abandonarte en ese momento, Él quiere llenarte. Dice, si tu corazón está lleno de gozo, aún es como medicina para tu propio cuerpo. Soy convencido que nuestra actitud positiva puede cambiar aún la realidad. Puede cambiar tu realidad, porque puedes estar pensando en tus circunstancias y decir, es que no me entienden lo que yo estoy pasando. No, ninguna circunstancia es más grande que el poder de Dios, que el gozo de Dios. Yo quiero que tú pienses, si hay alguna situación, algún problema, alguna lucha, alguna batalla que estás pasando, yo quiero que pienses en esa en este momento. Y ahora que te des cuenta, esto no es más grande que Dios. Eso no es más grande que Dios. Cualquiera sea el problema, cualquiera sea tu dificultad, cualquiera sea la lucha, no es más grande que tu Dios.
Pero dice la palabra, el corazón alegre se va a reflejar incluso en tu rostro. Y usted puede ver cómo una persona se ve más viva. Pero si tú te mantienes con un corazón dañado, herido, dolido, eso va a deprimir tu espíritu. Hace algunos años escuché esta historia y wow, cómo me tocó, me inspiró mucho, porque es como también comprobar la misma palabra de Dios, de que la forma en que tú piensas afecta tu vida. Y encontré esta historia y usted la puede buscar en YouTube. Es la historia de Arthur. Y Arthur era un soldado del ejército, era un paracaidista. Y después de años y años de hacer su trabajo, se dañó y se le dañó su espalda y sus rodillas. Si podemos poner la siguiente, en donde él ya no podía caminar. No podía caminar sin esa ayuda. Y ahí no lo ve usted, tal vez en la siguiente le pusieron aparatos para sostener sus piernas, porque no podía caminar sin la ayuda. Ahí vamos a quedarnos. Y él buscó en los doctores, dice en su historia que buscó ayuda aún con personas que trabajaban en terapia, incluso yoga, y todo el mundo le dijo no se puede, estaba dañado su cuerpo de todos los saltos. O sea, piensa, yo he saltado una grada y viera cómo siento la rodilla. Y él tirándose en paracaídas toda su vida. Y le dijeron no se puede, o sea, está dañada tu espalda y está dañadas tus rodillas. Y dice él, por 15 años me quedé aceptando que esa era mi realidad. Por 15 años. Y esos 15 años él perdió toda actividad, se engordó terriblemente. O sea, eso es nada. Ahí es cuando él ya encontró a alguien por fin, después de 15 años, encontró a alguien que le dijo yo creo que te puedo ayudar. Después de 15 años de que su mente aceptó lo que le dijeron los doctores, de lo que le dijeron los terapeutas. Y él comenzó a trabajar con una persona que le dijo yo creo que sí se puede. Y comenzaron a trabajar y lo increíble es como usted ve que no solamente su ánimo cambia, obviamente, sino que verlo corriendo. O sea, terminó, sus rodillas no funcionaban, su espalda no funcionaban, pero mírelo ahí. Y luego tal vez la siguiente. Alguien que estaba prácticamente postrado. Y le animo, si usted quiere ir a YouTube, busque historia de Arthur y va a ver todo el proceso. A mí me inspiró muchísimo. Y no va a creer la última imagen. Un corazón deprimido seca la vida, pero un corazón optimista, un corazón positivo, un corazón que cree, dice la palabra, hasta hermosea el rostro. Y me parece tan poderosa la historia de él, porque su cuerpo sanó, donde el doctor dijo que sus rodillas nunca iban a funcionar, que su espalda no podía. Su espalda sanó, sus rodillas sanaron. Entonces no sé qué tú habrás pasado, pero ¿sabe qué? Vístete de gozo, porque eso va a cambiar la forma en que incluso tu cuerpo, tu corazón reacciona al resto de tu vida, al futuro que Dios tiene para ti. Y lo mejor que puedes hacer es recibir el gozo de Dios en tu vida. No dejes que ninguna cosa te lo robe. Que ninguna cosa, ninguna idea, ningún pensamiento, ninguna cosa que pasó en el pasado te diga que ya no puedes, porque tu Dios no ha terminado contigo. Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado un espíritu victorioso, Señor. Gracias porque nos das un espíritu que clama, Abba Padre, y que va a atraer lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor, porque no hay imposible. Y no importa cómo estemos, cómo nos sintamos, podemos hablar, podemos llamar a ti. Yo oro que podamos renovar nuestra mente y quitar argumentos, ideas, pensamientos. Llenarnos de tu palabra y llenarnos con ella de esperanza para el futuro, de esperanza para lo que tú tienes para nosotros. Tal vez hemos estado en el lugar donde pensamos que no hay posibilidad, no puede haber algo diferente, pero que hoy podamos someter esos pensamientos a ti, Señor, entregarlos a ti, romper esas fortalezas en nuestra mente
y creer en lo que tú puedes hacer para nosotros y aceptar tu buena voluntad para nuestras vidas. Tu voluntad que es buena, agradable y es perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Denle un fuerte aplauso, Señor, si usted recibe esta palabra. Gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo en nuestro servicio de las 5 p.m., pero no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal City Hope HN en YouTube para que no te pierdas ningún mensaje. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros esta semana.